me parece que puede llegar a ser el inicio de una experiencia y un recorrido de muchas de las colectividades que quieran tomar este tema, con lo que siempre charlamos, que una colectividad, ahí lo veo a Marcos y siempre lo hemos charlado, una colectividad no solamente es un buen plato de comida o una danza interesante, sino que es mucho más profundo y no queremos que se pierda, sino que siga de generación en generación, y que también algo que me parece que podemos llegar a compartir es que otros vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de Batán y Mar del Plata, conozcan también los orígenes y se quieran sumar, ¿no? Porque hay muchas personas que quizá no son de referencia o de historia, pero sí les interesa la cultura, y bueno, creo que es una oportunidad para ver y trabajar en eso. Y ya que estoy, aprovecho para que creo que es nuestro primer encuentro post pandemia, no sé qué estamos hablando, y veníamos charlando mucho virtualmente, telefónicamente. Les quiero presentar el equipo, nos falta una sola persona, pero que me acompaña, que es Natalia Bortilli, que está ahí al fondo. Ella es nuestra técnica que más se aboca al tema de cooperación internacional. Agustina Len, que seguramente todos han hablado con ella, que es nuestra abogada y con quien trabajamos fuertemente todas las cuestiones de colectividades. Y nuestra cooperación de hace poco, el cupo masculino, Juan Pablo Molina, que también nos acompaña en la oficina en el tema de colectividades y de culto, que también es un gran tema que tenemos que trabajar. Y falta la jefa de la oficina, que es Alejandra Castro, que bueno, no podíamos venir todos, así que vinimos acá un poco. Así que bueno, le damos la apertura y gracias nuevamente a Lía por el espacio y por este tiempo. Bueno. Estamos a disposición para escuchar todo lo que Bueno, gracias a ustedes por sumarse a la idea. Y bueno, les cuento, estamos en el Museo Histórico de la ciudad. En este museo funciona, además de la exposición permanente que cuenta un poco la historia de Mar del Plata, también tenemos la hemeroteca, ¿sí? Que es el espacio donde tenemos la colección de diarios de la ciudad, la fototeca, ¿sí? Son todas como espacios distintos dentro del museo. Y desde mediados de año nos dieron espacio aquí a lo que es el programa de protección y difusión del patrimonio intangible. Este programa se crea en el año 2011 a partir de una ordenanza municipal, pero digamos no había tenido demasiado desarrollo hasta que hacia fines de 2017 empezamos a activarlo, empezamos a hacer algunos trabajos sobre todo con la comunidad valenciana, que ahora les voy a contar la experiencia que hicimos con María Sofía Ferrer, con Javier Mas. Y bueno, un poco, digamos, ellos nos abrieron las puertas para empezar a pensar el patrimonio intangible, no porque no se pensara en la ciudad. Mar del Plata había sido sede ya desde el año 98 de jornadas internacionales de patrimonio intangible. Pero bueno, es como que el tema ahora está teniendo, tal vez la pandemia colaboró también para eso y también otras cuestiones a nivel internacional, está teniendo una nueva mirada, un nuevo auge, y entonces estamos generando charlas virtuales, ya sea a nivel educativo como también para ONGs, y cuando hablamos con Florencia le pareció interesante digamos, trabajar también el tema con las colectividades que obviamente son las portadoras de este patrimonio intangible. Vamos a usar ahora, vamos a ver qué términos se utilizan para trabajar y de qué se trata este patrimonio, que por supuesto que es un concepto relativamente nuevo para algo que en realidad, digamos, ya se estaba haciendo, o sea que no hay nada. Vamos a ver qué es lo que nos aporta de novedoso esto que nos propone la UNESCO, ¿no? Que es pensar esto desde otro lugar en realidad. Entonces, el programa tiene esta ordenanza, la ordenanza nos obliga de alguna manera a hacer un inventario de las prácticas y de las cuestiones que hacen el patrimonio intangible, pero también
a difundir, a promover, a articular, a apoyar, ¿sí? Digamos, todas estas, a realizar investigación, a pensar programas educativos. Bueno, la ordenanza es como muy amplia. Recién es como que empezamos a caminarla un poco más institucionalmente. Vamos a empezar por algún concepto como sencillo para ir entrando en niveles de complejidad, ¿no? ¿Cómo pensamos el patrimonio cultural? Una definición posible, hay muchas, pero una definición posible tiene que ver con estos bienes, este conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia o la tradición o las costumbres de un grupo humano, que refuerzan su sentido de comunidad, que nos permiten pensar una identidad propia, ¿sí? Y que son percibidos por otros como característicos de esa comunidad. Fíjense que tenemos el ejemplo del mate, que yo siempre lo uso para pensar esta relación entre lo tangible y lo intangible. Que hablemos de intangible no quiere decir que no haya tangible, ¿sí? En el mate, yo he trabajado mucho en vinculación con los museos. He trabajado en el Museo José Hernández, donde teníamos una hermosa colección de mates, pero el mate en la vitrina no me dice nada. Es un conjunto de objetos que no dan cuenta del ritual del mate, ¿sí? Eso es lo tangible. Yo necesito, cuando viene un visitante a un museo, explicarle lo intangible. Entonces, el mate será la calabaza, le explicaré la yerba, le explicaré la pava, la bombilla, pero no se comprende el ritual si yo no le doy un mate y le digo, bueno, mira, esto se toma así. Y una cosa es lo procedimental, cómo se toma. Y otra cosa es lo emocional, qué sentimos cuando compartimos un mate. Entonces, lo intangible va a tener que ver con ese sentido de comunidad, ¿sí? Con eso que tiene referencias tangibles, pero que lo tengo que poder explicar y que lo voy a transmitir. Yo no le transmito a mi hijo el ritual del mate simplemente diciéndole a dónde tiene que echar el agua o la temperatura del agua. Si no le significa, si no hay una emoción, si no hay un contexto de significado, si, digamos, nuestros hijos no entienden o no se apropian de esa costumbre, la costumbre muere, ¿sí? Entonces, eso de lo intangible empieza a tomar una fortaleza importante frente, digamos, a un mundo que había destinado muchísimas inversiones por cuidar lo tangible, pero que empieza a darse cuenta, y esto lo empieza a promover sobre todo la UNESCO, que hay un mundo de lo intangible que si no se protege y no se cuida, hace que eso otro, a lo que sí le dedicamos dinero para proteger, como es un edificio, se pierda, ¿sí? Se pierda en su significado. Y entonces ahí vamos a ver qué potencia toma el concepto de comunidad. Dentro de lo que es el patrimonio, podemos dividir natural de cultural. Natural tenemos en Mar del Plata varias reservas, tenemos algunos animales como el lobo de mar o el caballito de mar que están protegidos, son patrimonio de los marplatenses. Y dentro del cultural, el tangible y el intangible. Esto es solamente una definición a los fines del análisis. Ustedes se van a encontrar con personas que se dedican a la conservación de objetos tangibles, como puede ser un documento, y que se especializan en eso, ¿sí? Lo que no tenemos que perder de vista es que eso pierde sentido si nosotros no tenemos esa mirada más global sobre la relación entre lo tangible y lo intangible. La UNESCO, todos ustedes saben o tienen alguna idea, es una organización que fue creada en 1946 y que tiene una mirada internacional, y sobre estos temas, sobre todo sobre los temas culturales, va elaborando normativas, convenciones en las que se tratan temas de, digamos, aquellos que la UNESCO considera están en peligro y entonces hay que cuidar, o que no tienen normativa, como puede ser, no sé, el patrimonio subacuático, o temas como muy específicos.
en el 2003, preocupados por este patrimonio intangible y ya con antecedentes de otras normas, van a elaborar la Convención sobre Patrimonio Inmaterial o Patrimonio Intangible. Esta convención obliga a los Estados miembros a desarrollar actividades tendientes a lo que se llama la salvaguardia. Vamos a ver que salvaguardia no es lo mismo que conservación. Esto lo digo porque no es lo mismo pensar el patrimonio material, que es el que tenemos que conservar, proteger, cuidar, como pudiera ser esta farola, que la salvaguardia, que implica acciones de gestión comunitarias totalmente diferentes, ¿sí? Bueno, la Convención del 2003, digamos, tiene estos elementos, ¿no? El respeto por el patrimonio inmaterial de las comunidades, la sensibilización en el plano local, internacional o nacional sobre este patrimonio y la cooperación y la asistencia internacional. Esto es lo que se propone la Convención y va a definir al patrimonio inmaterial o patrimonio intangible como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio inmaterial o cultural. Este patrimonio se transmite de generación en generación, ¿sí? Y es recreado. Este también es un concepto importante que estábamos conversando hoy de Castilla y León, ¿no? Habíamos quedado así. Esta idea de recreación, que va a ser diferente al concepto del patrimonio material que está fijado en lo auténtico, ¿sí? Ahora vamos a ver esto. Es recreado en función de su entorno, de su interacción con la naturaleza, de su historia, infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Esta es la definición que nos propone la UNESCO. ¿Qué características tiene este patrimonio? Primero, que no es inmutable, ¿sí? O sea, que se resignifica en los diferentes procesos históricos. Y esto de que se resignifica es importante porque lo que una comunidad, lo que una colectividad pudo haber tenido como de fuerte significación en un momento, puede cambiar porque la cultura no es estática, es dinámica y el contexto en el que esa sociedad se encuentra puede hacer que algo nos obligue comunitariamente a ejercer un cambio, ¿sí? Por eso la idea de que no es inmutable. Si lo tomamos, si podemos tomar un ejemplo de las comidas, por ejemplo, ya el mismo proceso migratorio hace que muchos alimentos sean reemplazados, digamos, al no encontrar en los nuevos territorios. Entonces, eso quiere, en ese sentido va esta idea de que no es inmutable, que se resignifica, ¿sí? Que no es necesario, se resignifica porque en el lugar de origen también se resignifica, porque también las cosas cambian. Entonces, esta es la idea de que no es inmutable. Es constitutivo de una comunidad, ¿sí? Son prácticas que pueden tener que ver, ahora vamos a ver los ámbitos a los que se explica, pero puede ser la danza, puede ser la música, puede ser el lenguaje. Son prácticas que se transmiten como parte de una identidad grupal, ¿sí? Y comunitaria. Y es inherente a la comunidad portadora. Aparece el concepto de comunidad portadora, que son aquellos que realizan la práctica, ¿sí? Que digamos, en este caso lo estamos pensando porque, digamos, tiene que ver con este encuentro en términos de colectividades, pero hay otras prácticas, ¿sí? Que tienen que ver con otras personas que viven en nuestra comunidad, digamos que también son portadores, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo como para que lo vean por fuera del campo de la colectividad, ¿no? La caravana de la primavera, ¿sí? La caravana de la primavera es una práctica comunitaria que tiene en Mar del Plata décadas de realización y que no tiene que ver con una colectividad.
hay otro tipo de comunidad. Es una comunidad portadora. ¿Qué quiere decir? Que hacen esta práctica todos los años. También la tuvieron que suspender en pandemia, ¿sí? Y ahora se hace el 31. Pero tiene tradición, se transmite de generación en generación, ¿sí? O sea que tiene que ver con este patrimonio intangible que pensamos. Bueno, esto que dijimos, se transmite de generación en generación porque tiene un significado, porque tiene un conjunto de saberes, ¿sí? Y no se valora por su carácter excepcional, sino que tiene que ver, digamos, con esos vínculos que hilvanan el pasado con el presente. ¿Qué medidas de salvaguardia? ¿Qué son las medidas de salvaguardia? Bueno, justamente a diferencia de la conservación, que es lo que hacemos con el patrimonio tangible, en el patrimonio inmaterial lo que sugiere la UNESCO es trabajar con medidas de salvaguardia, ¿sí? No conservar en el sentido de pensar algo como fosilizado. No hay que, estas prácticas son dinámicas y entonces no hay que pensarlas. Si yo pensara el mate, y aquí viene el concepto de tradición, ¿no? Si uno toma el complejo matero, la tradición tiene forma y significado, ¿sí? En el mate uno podría pensar la calabaza como forma. El significado, compartir, amistad, encuentro, ¿sí? Si en el proceso de la tradición la forma se trabaja de manera excesivamente conservadora, puede ser que se pierda el significado. Entonces, ¿cómo logramos, entre otras cosas, que la tradición del mate perdure? Bueno, porque admitimos montones de cambios de forma. Si yo solamente enseñara a tomar mate en calabaza y no admitiera o viera mal que se tomara mate en otro tipo de jarro, ¿sí? Lo que estoy haciendo es congelar la forma y pierdo el significado, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de aceptar cambios de formas que hacen a la dinámica misma de la sociedad. Si podemos tomar mate en jarritos de lata, en un pomelo, en digamos, algo de cerámica, bueno, de aluminio, de madera. Realmente la tradición del mate es la que tiene mayor, una gran diversidad en la forma, pero el significado no cambia. Los sabores, porque se admiten distintos tipos de hierbas, es decir, que esto tiene que ver con la dinámica misma de la cultura. Cuando más nos ponemos exigentes, como que la forma permanezca como mucho más estricta, digamos, al concentrar la energía en la forma, podemos correr el riesgo de perder el significado. Y si se pierde el significado, se pierde la tradición. Entonces, por esto, esta importancia de no fosilizar la tradición, ¿no? Otra medida de salvaguardia es promover el conocimiento de las diferentes manifestaciones, comunicar, transmitir saberes, técnicas, sentidos, para que cada sujeto o cada comunidad se apropie y resignifique ese patrimonio inmaterial, ¿no? Las acciones también comprenden, como dijimos, objetos o instrumentos, no es solamente lo intangible, ¿no? Obviamente que si se trata de un patrimonio intangible de transmisión oral, ¿sí? Es más probable, digamos, que no haya materialidad, salvo que, bueno, se decida volcarlo en un libro o, bueno, puede ser un video. Hoy en día hay como otras posibilidades, ¿no? En cuanto a la oralidad. Y aquí, digamos, las acciones tienen que estar planificadas, las acciones de salvaguardia, y es importante que la comunidad esté de acuerdo, ¿sí? Acá aparece un concepto que es diferente del de patrimonio. ¿Quiere poner dos? Está media... Sí, porque a veces nos pasa que se abren, pero si quieren poner dos, no hay problema, porque el piso está muy pantanoso. Nos pasa, nos pasa, por eso Pasa, salta. Sí. Voy a tapar. No, si se sienten inseguros, Pero no ponemos hacemos otra. eso. No, si no ponemos otra, no quiero que se caiga. No. Y acá entonces aparece el concepto de comunidad como comunidad de acuerdo. Es decir, en el patrimonio intangible hay una comunidad portadora de saberes, de prácticas, de tradiciones, ¿sí? Y es esa comunidad
la que define sus propias prácticas como tradicionales, ¿sí? Y a diferencia del patrimonio material, donde aparece como un conjunto de expertos que desde afuera dicen esto es patrimonio, en el patrimonio intangible tienen que ser los mismos portadores, ¿sí?, quienes dicen esto para nosotros es importante y esto es lo que queremos valorar, ¿sí? Por eso cuando hacemos una declaratoria, la declaratoria a nivel municipal es como un pasito más, pero digamos tendiente, que colabora con la salvaguardia, pero no la garantiza. Por eso la declaratoria municipal de patrimonio intangible, de alguna práctica, de alguna tradición, de alguna fiesta, no podemos hacerla desde el Estado, desde afuera, ¿no?, sin el consentimiento de la comunidad. Nosotros, digamos, podemos advertir que hay alguna práctica, pero lo más importante es dialogar, generar acuerdos, consensos, saber qué está pasando con alguna práctica que por algún motivo necesita entrar en un proceso de salvaguardia, y entonces consensuar qué sería lo mejor para que esto no se pierda. ¿Es significativo para toda la comunidad o es significativo solamente para 2 personas? ¿Sí? Entonces, esta cuestión del consentimiento es fundamental, porque ha tomado el patrimonio intangible una efervescencia internacional, latinoamericana, se está trabajando en montones de países y están apareciendo buenas prácticas y malas prácticas, ¿sí? Entonces, digamos, hay quienes lo confunden con el patrimonio material y piensan que desde el Estado pueden ir y decir, eso es patrimonio intangible, ¿sí? No, si no hay una comunidad que lo reconozca, si no hay una comunidad que está interesada, porque también hay riesgos, ¿sí? Riesgos que pueden venir, digamos, de otras intenciones por parte del Estado o por otros sectores, ¿sí?, en que eso se declare para lograr algo que no tiene que ver con lo que la comunidad quiere lograr, ¿sí? Entonces, al aparecer otros intereses, por eso es importante, o por lo menos las normativas de la UNESCO, las directrices, lo que insisten mucho es en los procesos participativos, en que haya procesos de participativos por parte de la comunidad. Por eso, bueno, es protegido siempre y cuando la comunidad lo decida. Hay formularios que se completan, que se llaman consentimientos informados, ¿sí? Son, digamos, cartas donde de alguna manera las comunidades están de acuerdo, prestan su consentimiento. Y cuando digo las comunidades es no solamente un miembro, más de un miembro de esas comunidades, ¿sí? ¿Cuál es el rol del Estado entonces? No es la intervención directa, ¿sí? O sea que cualquiera de las prácticas culturales que realice una colectividad, el Estado no va a hacer una intervención directa, sino fortalecer los procesos de desarrollo comunitario y de organización para que en conjunto se pueda visualizar qué sería necesario para fortalecer esta práctica cultural que pertenece al patrimonio intangible, ¿sí? De ahí es que se apela al diálogo con los actores protagónicos, los interlocutores, los colectivos, ¿sí?, para llevar adelante estas prácticas. La UNESCO reconoce 5 ámbitos de patrimonio intangible. La provincia de Buenos Aires, el Centro de Patrimonio Inmaterial, reconoce 9 ámbitos, más o menos, digamos, según con quién dialoguemos del Estado, es que puede haber variantes, ¿no? Pero dentro del patrimonio bonaerense aparecen fiestas, celebraciones y rituales, saberes y técnicas vinculadas con artesanías y oficios. Por ejemplo, los saberes de los plateros han sido declarados patrimonio intangible, ¿no? Conocimientos y saberes y prácticas vinculadas con la gastronomía tradicional. Ahora incluso Nación habilitó hace poquito una página que es todo sobre comidas, ¿no? Argentina es enorme, tiene montones de contenidos muy interesantes.
Y se viene trabajando también a nivel de Iberoamérica en convocatorias. Hay una convocatoria que se llama Ibercocinas, ¿sí? Que son convocatorias para propuestas de comunidades inmigrantes y sobre cocinas tradicionales. Son, digamos, como convocatorias que habilitan o a veces activan las posibilidades de financiamiento de algunos proyectos. ¿Sí? Sí, justo esa les mandamos. Bien. Lo vimos y nos pareció interesante, así que sí. Bien, sí, la de Ibercocinas se habilita cada tanto, o sea, que hay que seguirlo un poquito porque si se venció no importa, hay que ir y no tiene demasiados requisitos. O sea, a veces estas convocatorias hay como toda una serie de convocatorias que exigen como demasiado organización en lo jurídico y hay otras que no, que apuestan al fortalecimiento de las comunidades, sabiendo que las comunidades no necesariamente son ONGs, sino que son grupos de personas que tienen prácticas, que reconocen como propias, que les da identidad, ¿sí? Porque tenemos que pensar que esto, en el caso de Ibercocinas, va para toda América Latina y que los niveles de organización en asociaciones civiles con personería jurídica son relativamente escasos, ¿sí? No son lo que abunda. Entonces, si nosotros queremos proteger la comida de una comunidad pesquera que vive al borde del río Pilcomayo, digamos, si ellos tienen la voluntad como comunidad y la manera de poder inscribirse, por eso les digo que lo que solicitan a veces no es un gran formulario. Y esas gestiones son interesantes para llevar adelante. Después tenemos conocimientos y saberes y prácticas vinculadas con la medicina tradicional, ¿sí? A veces la herboristería, no necesariamente prácticas que pueden tener que ver con lo corporal, con el movimiento. Expresiones artísticas tradicionales, lenguas y expresiones orales, formas tradicionales de organización, eso se da mucho en los grupos étnicos, bueno, prácticas, usos y costumbres y espacios culturales que están vinculados con el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué tenemos? ¿Qué hace la UNESCO para promover esto? Crea una lista. Entonces, los invita a los países a proponer qué sería representativo del patrimonio de ese país, del patrimonio intangible. Argentina, por el momento, ha logrado instalar el tango, el chamamé y el filete porteño, ¿sí? El tango, aunque lo pensemos porteño, tiene desarrollo en todo el país. Los que les gusta el tango saben o no, por ahí Mar del Plata tiene montones de personas interesadas en el tango, que cantan, que bailan, está la carrera oficial del profesorado en tango, el profesorado en tango música, ¿sí? Tenemos la Orquesta Municipal de Tango, tenemos la Casa de Mores, que es municipal, tenemos el Festival Piazzolla. Entonces, fíjense que esto que está declarado a nivel nacional tiene manera de trabajarse a nivel local. Y así como se hace en Mar del Plata, también en un montón de localidades se promociona el tango. Aun cuando a simple vista tendemos a asociarlo con algo más porteño, ¿no? Obviamente por su historia, ¿no? El chamamé fue declarado en pandemia, ¿sí? Es una presentación que hizo ante la UNESCO en la provincia de Corrientes, que obviamente que estas presentaciones demoran, requieren un montón de documentación, pero bueno, se logró. Y el filete porteño también, ¿sí? Hay otros que están declarados por, digamos, patrimonio intangible desde el Mercosur, como es el mate, ¿sí? Eso se hizo, digamos, en tiempos del Mercosur, se buscaron cuestiones que unificaran a los países que conforman el Mercosur. Y el mate fue uno de esos. El tereré lo pide Paraguay, ¿sí? O sea que si ustedes se meten en la página de la UNESCO van a ver que hay algunas costumbres, tradiciones, fiestas que están en camino de declaratoria o que han sido pedidas por algunos países y otras que ya están declaradas, ¿sí? O sea que ya los países han pedido, bueno,
Y ha empezado también como una carrera entre los estados a ver quién tiene más cosas declaradas y bueno, esto como que tiene otro criterio, ¿no? Otro tipo de criterio. Bueno, finalmente entonces, ¿por qué es importante el patrimonio cultural intangible? Contribuye al reconocimiento, al respeto, a la promoción de la creatividad, la libertad de pensamiento, los valores democráticos, favorece la construcción de un proyecto colectivo, ¿sí? Refleja la identidad nacional, regional o local, fomenta el pluralismo, la convivencia intercultural y, digamos, de los procesos que se desprenden del trabajo con el patrimonio intangible, también podemos fortalecer las organizaciones sociales y culturales, ¿no? En cuanto a la participación, al diálogo, porque estos procesos necesitan, digamos, estos procesos de declaratoria necesitan un proceso participativo de construcción. Entonces, de allí que sea importante promoverlo en este sentido, ¿sí? Yo les quería contar algo lo que hicimos con la Comunidad Valenciana, un poco para contarles cuál había sido nuestra experiencia cuando le pedimos al Consejo Deliberante que declarara patrimonio intangible de nuestra ciudad la Semana Fallera, ¿sí? Entonces, esperen que voy a pasarles. Ahí estamos. Estas eran otras experiencias que habíamos hecho educativas. Bueno, la declaratoria en términos de lo que es el Consejo Deliberante es un paso. No nos garantiza eso. Lo que nos garantiza es que la Semana Fallera se siga haciendo es que exista la comunidad, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo que tiene fortaleza en cada una de sus comunidades. La declaratoria es un paso y en ese paso de la declaratoria se puede ir trabajando, digamos, tal vez algunas cosas que ya están hechas, porque muchos de ustedes tienen documentaciones, tienen historias publicadas, tienen cuadernillos, tienen videos, es decir, cada comunidad como que sobre sus propias prácticas tiene un proceso de construcción de documentación. Y si no lo tiene encaminado o tiene la idea de hacerlo y, digamos, es interesante que se concrete. Nosotros lo que hicimos es ir a dialogar, digamos, con Sofía y con la Comunidad Valenciana, preguntarles si les interesaba que intentáramos la declaratoria de patrimonio intangible, sabiendo además que las fallas son patrimonio intangible de la humanidad. Pero necesitábamos también hacer una experiencia local, ¿no? de todo el proceso de lo que significa la declaratoria. Entonces, bueno, fuimos a visitarlos, hicimos fotografías, hicimos un relevamiento, pedimos en la hemeroteca que nos ayudaran con la documentación de los diarios de todas las fallas que se habían hecho en Mar del Plata, hicimos entrevistas con Sofía, con Javier, para, digamos, tratar de dar cuenta, de escribir, ¿sí?, sobre esto y de dar cuenta de todo el proceso, digamos, de toda la Semana Fallera. ¿Por qué esto? Bueno, allí fuimos a ver cómo se construía el monumento fallero, cómo se trasladaba, hicimos pequeños videitos del traslado, ¿sí? Y finalmente, bueno, todo lo que es la quema del monumento, los buñuelos, bueno. ¿Por qué? Digamos, para nosotros fue muy importante poder hacer este proceso de documentación, luego obviamente que ellos prestaron el consentimiento, hicimos la declaratoria que se entregó en el Teatro Colón, en un evento. Sí, Sofía, ¿querías decir algo? No, el festival de final de fiesta cuando vienen todas las delegaciones. Exacto, sí, un acto hermoso, hermoso. Pero bueno, esto es algo que puede hacer el Estado, que también a nosotros, digamos, desde la Secretaría de Cultura, nos resultó muy interesante, porque también empezamos a sensibilizar a los concejales, ¿sí? No todos los concejales conocían el concepto de patrimonio intangible, por ahí sí, sabían de las prácticas, saben de las colectividades, pero bueno, les contamos que había un nuevo encuadre, que había una convención de la UNESCO, que estaba la ordenanza, porque hay
concejales nuevos que no formaron parte de aquella ordenanza. Entonces también esto hace un proceso de construcción al interior del Consejo Deliberante, de conocimiento de esto de lo que se trata, ¿sí? Entonces, bueno, como que con este proceso también además podemos contarle a otros miembros de la comunidad ejemplos en torno a qué llamamos patrimonio intangible, ¿sí? Hay otras experiencias, en La Plata, por ejemplo, declararon patrimonio intangible la construcción de los muñecos de Navidad. No sé si conocen la experiencia, también es muy interesante. Y bueno, y también es bien comunitaria, ¿no? O sea, surge de los mismos vecinos y vecinas que impulsan esta actividad como parte y que les da identidad, sobre todo, ¿no? Ellos las consideran propias y les da identidad. Bien, esto era un poco lo que traíamos para contarles y sobre todo nos interesaba dejar la puerta abierta, que ustedes sepan que existe el área, que podemos colaborar, digamos, en todos los procesos que tengan que ver con consolidar, fomentar, difundir, para lo cual es necesario, digamos, armar alguna, o pensar alguna estrategia de encuentro, de alguna manera de sistematizar esto que pasa, ¿sí? Me gustaría ahora ver si qué sabían ustedes de esto en términos conceptuales, si ya conocían el concepto, si ya lo venían trabajando, si estaban en vinculación con el, o si conocían la convención de la UNESCO. ¿Quién quiere? A ver. Sí. Sí. No, a nivel local la verdad que no teníamos idea, en mi caso no tenía idea de todo este proceso que ya venían trabajando ustedes desde cultura. Obviamente, sí, todo lo que venían en otros aspectos sí estábamos al corriente, perdón, me sale el español, al corriente, pero sí a nivel de lo que sería la Unión Europea, eso sí, uno ya lo tiene como incorporado, pero en mi propia ciudad, esto lo digo por, no sé, claro, no tenía idea, en verdad que ya se estaba preparando todo como para ofrecernos, bueno, en este caso a casas regionales, una posibilidad, sobre todo, bueno, que muchos son nativos, somos de varias generaciones, otros malpratenses, como en nuestro caso, la verdad que, bueno, muy contenta, en mi caso, bueno, agradezco porque siempre uno aprende, se informa, se actualiza, se renueva, así que, bueno, muchas gracias por darnos una oportunidad para tomar la iniciativa. Bien. Claro. Bueno, yo como representante de México tengo 7 meses aquí y siempre he tratado de tener la oportunidad de poder expresar lo que nosotros hacemos como mexicanos. Me he dado cuenta que atrás la historia de México lo tienen en un concepto y realmente es otro. Entonces nosotros, yo empecé a investigar, me acabo de enterar apenas hace 8 días que se hacía esto. Entonces, llamado la atención, quise aprovechar esta oportunidad porque el día 2 de noviembre celebramos una fiesta de muertos nosotros. Entonces es una fiesta que consideran algunas personas, no todos, algunos sí tienen el conocimiento, otros no, que adoramos a la muerte, y no es así. O sea, compartimos con ella mantenemos vivos a nuestros muertos en el corazón porque así los queremos. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos el próximo domingo 31, porque están invitados allá enfrente. Villa Victoria. Villa Victoria, a las 5 de la tarde. La entrada es de 150 pesos normal y 100 pesos para los adultos mayores. Y la oportunidad es, bueno, nos abrieron las puertas allá, es lo que están haciendo ustedes. De la UNESCO no sabía que estaba en Mar del Plata. Yo trabajé en el 2015 para la Embajada de México allá en Buenos Aires. Trabajé para la embajada, me mandaron traer, soy cantante profesional, entonces yo decía, bueno, de alguna manera tengo que comunicarles a la gente que vive en Mar del Plata. Tengo 7 meses y creo que es muy importante, Bueno, bienvenido. el que conozca a la gente. Es más, estuve en un programa de radio que estuvieron hablando de Valencia, estuvieron hablando de España, estuvieron hablando, yo estuve hablando también, canté canciones españolas.
Y obviamente, bueno, eso es la facilidad que ustedes nos están dando. Desgraciadamente llega una persona a cultura y como que te ve como bicho raro, ¿no? Pero ya esta oportunidad para mí es enorme, he avanzado un 60-70% y se los agradezco. Bueno, gracias. Y la idea es justamente que nosotros, que desde el programa nos transformemos en un espacio, digamos, que motorice, que ayude a difundir. Nosotros sabemos que muchos de ustedes hacen anualmente sus encuentros o utilizan el Teatro Colón o utilizan la Villa Victoria, es decir, son todos espacios de cultura. Pero también, digamos, puede haber algún otro dispositivo de encuentro, de reunión, digamos, en otros países hay inventarios, incluso hay inventarios del patrimonio intangible que se han territorializado, es decir, porque hay algún patrimonio intangible que es de un territorio y no de otro. Entonces han hecho mapas del patrimonio intangible, ¿sí? Además de los inventarios, y también hay calendarios del patrimonio intangible. Nosotros hace unos meses hicimos un pequeño taller en donde hicimos el ejercicio de pensar un calendario, es decir, ¿qué pondríamos en un calendario del patrimonio intangible que nos ayude tal vez a comprender o a difundir mejor en qué mes se hace esto, en qué mes se hace aquello, ¿sí? ¿Y qué comunidad hay detrás de eso? Porque no sirve de nada que yo, digamos, saque de Google tal fecha, si no tengo una comunidad atrás, porque si no es salir a celebrar, digamos, de manera virtual, digo, no tiene atrás un grupo que promueva esto. Ahora, al entrar en diálogo, al intercambiar y poder decir, bueno, se hace esta fiesta tal mes, bueno, la vamos a poner en este calendario y vamos a ver cómo podemos colaborar en su difusión, en su promoción. Hay cosas que son sencillas, como, no sé, yo hoy pasé de largo, pero habíamos hecho, por ejemplo, este cuadernillo de cocina que hicimos con una maestra que está enseñando, está alfabetizando adultos. Y entonces, interesada, me dijo, mira, voy a trabajar las recetas de cocina. Eran adultos provenientes, muchos de las provincias, ¿sí? Santiagueños, jujeños. Bueno, cada uno sabía sus recetas, entonces aprendieron a escribir con sus recetas, con sus propias recetas. Y con eso hicimos un pequeño cuadernillo que presentaron a fin de año en la feria de la escuela. Son pequeñas acciones, ¿sí? Pero, bueno, ahí vamos, tratando de ver, ¿hay interés en esto? Bueno, a ver cómo podemos colaborar. Porque no es que nosotros rebosemos de recursos, pero a veces los recursos humanos, los recursos de gestión, la posibilidad de armar una reunión, de generar vínculos, de articular acciones. De esto se trata muchas veces lo que podemos hacer desde nuestro espacio en la Secretaría de Cultura. ¿Sí? Se hacía hace unos años atrás una celebración bastante importante que era reconocer a las personas que éramos inmigrantes después de 30 años de permanencia en el país. El 4 de septiembre es el Día del Inmigrante. El Estado justamente, sí, de todo eso se interrumpió con la pandemia. Claro. Nos reunía, se daban unos diplomas, que era una cosa muy interesante, se hacían algunas danzas, aunque nosotros en particular, lo que a nosotros nos compete nos sienta muy mal el sentirnos extranjeros, porque somos casi lo mismo. Tenemos un patrimonio absolutamente común, porque el tango ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, pero no solamente para Argentina, sino para Uruguay. Y ustedes saben que el himno popular de ambos países es la comparsita hecha por Gerardo Matos Rodríguez, que era uruguayo. Hay una cantidad de cosas en que somos tan iguales, que de pronto somos más iguales los uruguayos que a la provincia de Buenos Aires, que de pronto un jujeño con la provincia de Buenos Aires. Es decir, nos ocurre. Pero es muy interesante el hecho de poder continuar con estas tradiciones, porque siempre decimos que quien olvida sus raíces está desechando en parte su futuro, y está muy bueno poder continuar con todo esto y seguir respaldado justamente por la actuación municipal.
En lo que a nosotros nos compete, hace unos cuantos años atrás, cuando hubo un congreso de alcaldes latinoamericanos y de Iberoamérica, Daniel Medina era el rector de la universidad. Se declaró Ciudades Amigas Montevideo y Mar del Plata. Y eso fue muy bueno porque al principio traíamos artistas de allá, llevábamos artistas de acá para allá, y no era una cuestión que lo hiciéramos por una cuestión económica, sino fundamentalmente para reafirmar las raíces, que eso es sumamente importante. Y ese es lo que realmente se necesitaría, creo, no solamente para nosotros, los uruguayos, sino para todas las comunidades, ese apoyo de cooperación internacional para que podamos cada uno mostrar un poco lo que son nuestras raíces.